presentarme. Igual, ustedes me conocen. En serio. Todos acá la más conocen. Sí. Que hay una muchacha. Hay una niña. Alemán. Bien. La idea es entonces que con este micro, porque no es ni mini, micro cursillo, introduzcamos los rudimentos básicos del problema asociado con la solución numérica del problema de la dinámica de sistemas de partículas que interactúan a través de un campo gravitacional. El contexto en el que lo vamos a presentar va a ser precisamente ese. Tiene un conjunto de partículas con masa. Todas esas partículas con masa interactúan entonces gravitacionalmente y la dinámica del sistema nace a través de esa interacción. Lo que vamos a hacer hoy es un sobrevuelo muy veloz acerca de más o menos cuál es el marco, el contexto histórico, el contexto de los problemas en los que se necesita hacer uso de técnicas computacionales para resolver este tipo de problemas. Y vamos a mirar entonces un par de criterios que nos va a permitir discernir entre dos tipos de sistemas, en nuestro caso, los sistemas de partículas, en nuestro caso sistemas estelares, y son los sistemas colisionales y los sistemas no colisionales. Vamos a ver que en efecto hay una diferencia entre la dinámica, por ejemplo, de un cúmulo globular y la dinámica de una galaxia a la hora de no resolver las ecuaciones de movimiento de forma numérica. Analíticamente, en el contexto teórico, el movimiento es el mismo, las interacciones son las mismas, el problema es el mismo, pero numéricamente entonces hay un conjunto de aproximaciones que se tienen que hacer en un caso o en el otro dependiendo de la naturaleza dinámica del sistema que usted está estudiando. Eso nos va a llevar, no hoy, sino en la próxima sesión entonces, al problema de la dinámica de sistemas colisionales y a la dinámica de sistemas no colisionales. Lo que vamos a hacer hoy va a ser un trabajo más o menos de repaso, entonces hoy no vamos a hacer nada en el computador y la próxima sesión sí, vamos a soltar los programitas, vamos a correr unas condiciones iniciales para un cúmulo globular y vamos a ver si las máquinas alcanzan a darnos el resultado para una galaxia pequeñita y tratemos de mirar entonces qué es lo que pasa precisamente cuando se juega con la dinámica colisional y la no colisional. Como les digo entonces, esto no es un microcurso, yo creo que tampoco es un nanocurso porque es que los sesiones no realmente no alcanzan a hacer mucho. Lo que queremos es entregarles un brochazo de más o menos qué tipo de problemas hay, más o menos qué tipo de herramientas hay, y ya corresponderá a cada uno de ustedes entonces pues, en el caso en el que lo necesiten acudir a una solución específica. Más adelante cuando estén viendo por ejemplo dinámica de galaxias van a seguramente necesitar algunas de esas cositas o van a entender mejor muchos de los argumentos teóricos que vamos a desarrollar aquí. Entonces, los contenidos básicos de estas dos sesiones en las que vamos a trabajar hoy y el viernes están resumidos ahí. Sería muy ambicioso, muy ambicioso, poner algo más ahí. No porque no se pueda, sino porque otra vez dos sesiones no son suficientes. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es una introducción breve para la presentación del problema. Vamos a mirar un poquito acerca del escalamiento y del contexto y la situación actual del problema de los en el cuerpo. Vamos a hablar hoy un poquitico sobre la dinámica de sistemas de partículas detrás de todo y las 10.000 líneas de programación que uno tiene que hacer para escribir un programa de estos. Hay un marco teórico robusto, sólido. Si usted no tiene un marco teórico robusto, sólido, que le permita verificar, corroborar el problema numérico que está abordando, está perdiendo su tiempo. De tal manera que eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy, mirar al menos por encima ese cálculo, el cálculo del sustrato teórico del problema, y ya en el próximo viernes vamos a resolver enteramente hablando dos problemas, dos ejercicios. Uno asociado a la dinámica de sistemas colisionales y
y otro asociado a la dinámica de sistemas no colisionales, incluyendo aquí, por ejemplo, un problemita muy sencillito de integración de órbitas potenciales de entremos en materia entonces. No puede apagarme la luz. No, lo estoy preguntando por el video. Entonces, el problema de los n-cuerpos es un problema viejo en física, un problema que data inclusive previo a Lagrange, y el origen de ese problema como tal se puede registrar históricamente, básicamente en el estudio de la dinámica del sistema solar. El problema de los n-cuerpos básicamente se volvió interesante porque entender el movimiento de los cuerpos en el cielo implicaba poder reproducir y predecir el movimiento de los cuerpos en el cielo. Ya en 1600 Newton había propuesto la teoría de gravitación y se podía entonces describir cualitativamente el movimiento de los cuerpos en el sistema solar, y más o menos cuantitativamente se podían entonces hacer predicciones acerca del movimiento del cuerpo en el sistema solar, pero no se podía decir nada acerca de la solución, acerca de la evolución del sistema como tal, precisamente porque, como ustedes saben, la solución a ese problema implica que usted conozca a priori, porque pueda ser capaz de calcular las aceleraciones de los fuerzas gravitacionales que se ejercen en cada una de las partículas en el sistema, lo que llevó, en el caso particular de Laplace, a demostrar que es más fácil demostrando que es más fácil mostrar que el problema no tiene solución cerrada que encontrar una solución al mismo, cuando usted lo plantea en términos generales. En términos clásicos, entonces, el problema de los n-cuerpos que interactúan bajo el campo de la atracción gravitacional implica preguntarse cómo van a ser las posiciones de las partículas en un sistema de partículas que interactúan gravitacionalmente mañana, pasado mañana y dentro de 10 años. Para resolver esa pregunta, usted, literalmente hablando, todo lo que tiene que hacer es simplemente resolver las ecuaciones de Newton, que están escritas en esa ecuación que está arriba, en la esquina superior derecha de la diapositiva. La ecuación de movimiento le dice a usted, vea, usted sabe que la masa por la aceleración es igual a la fuerza. La masa de la partícula por la aceleración que experimenta la décima partícula es igual a la fuerza total que está actuando sobre esa partícula. Eso lo puede escribir en términos de una ecuación diferencial como la masa por la segunda derivada de la posición por el tiempo de la partícula y décima, porque usted tiene una de partículas, tiene que poner una cédula a cada una se llama Tierra, una se llama Mercurio, una se llama Saturno, y la fuerza entonces, en el caso de un campo gravitacional puro, implicará entonces que usted tenga que calcular las interacciones gravitacionales, vamos a ver aquí afuera, de la partícula I con la partícula J pesadas por una distancia I. ¿Eso qué quiere decir? Es la misma ecuación que está escrita abajo, simplemente que la que está escrita es mucho más correcta, mucho más bonita. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que si usted está interesado en calcular la aceleración de la partícula, que es la que usted necesita para predecir el futuro de esa partícula, el futuro de Mercurio, el futuro de Venus, cuando habla del futuro es la futura posición de la partícula en el sistema solar, entonces usted tiene que calcular, resolver primero el problema del cálculo de fuerzas. Ese problema del cálculo de fuerzas ustedes lo resuelven muy fácil en un parcial de física 2. Yo sé que hay un ejercicio de esa, yo no sé, creo que es el quinto ejercicio en el que le ponen a usted 3 más, 4 más, así. Y le dicen calcule la fuerza sobre esta partícula asociada a la interacción con la masa M1, M2, M3 y a esta la vamos a llamar M4. Entonces usted llega y calcula la fuerza que esta ejerce sobre esta, la fuerza que esta ejerce sobre esta, la fuerza que esta ejerce sobre esta y se acabó. Entonces en un parcial usted tranquilamente puede calcular la fuerza que se actúa sobre esta partícula
cometiendo todos los errores posibles en la calculadora, pero es capaz de resolver el problema. Ahora, si en el mismo parcial le dicen calcule la fuerza que actúan o que ejercen todas las partículas, sobre todas las partículas implicará que repita este procedimiento para esta, luego para esta y luego para esta. Y eso le da la fuerza que está actuando sobre cada una de las partículas en un único instante de tiempo, en ese. A usted nadie le está asegurando que esa sea una situación estacionaria. ¿Qué quiere decir que es una situación estacionaria? Que las partículas se van a quedar ahí, en la posición. Si la situación no es estacionaria, debido a la fuerza que las mantiene interactuando, esa partícula eventualmente, en un intervalo de tiempo pequeñito, se va a desplazar. Va a experimentar un desplazamiento pequeñito del traer. Y esta también. Y esta otra también. Y esta otra también. Entonces la configuración se va a modificar sutilmente en un intervalo infinitesimal de tiempo, lo que implica que usted tenga que volver a calcular las fuerzas simplemente porque las posiciones de las partículas cambian. De tal manera que en cada instante de tiempo usted tiene que volver a calcular la fuerza que actúa sobre esta, por mandar esta y esta en las nuevas posiciones. Y lo mismo para todas y cada una de las partículas. La evolución, calcular la fuerza sobre una partícula en un sistema de partículas podría en principio plantearse como un problema sencillo. Calcular la evolución del sistema implica que usted a cada infinitesimal intervalo de tiempo, a cada instante de tiempo, en una secuencia de instantes de tiempo tenga que calcular la fuerza permanentemente. De tal manera que si esto usted lo hace en 10 minutos, una sola vez, y lo tiene que hacer, tiene que calcular la evolución del sistema durante un año, tiene que hacer eso en intervalos de tiempo pequeñitos, muchas veces. Y ahí es donde el problema literalmente se vuelve equilibrio. ¿Ya? Porque esta ecuación diferencial que aparece aquí no se puede resolver utilizando funciones analíticas. Usted no resuelve eso utilizando polinomios de Llano, no resuelve eso utilizando separación de variables, no resuelve eso utilizando aumento de efectos, usted no resuelve eso con nada, simplemente porque no hay una forma analítica para resolver eso. Obviamente, como es una ecuación diferencial, si usted provee la ecuación diferencial con condiciones iniciales apropiadas, la teoría de ecuaciones diferenciales le dice que encontró una solución, pero no le asegura que esa solución sea analítica. En efecto, el problema de los n cuerpos tiene solución, no tiene solución analítica en términos generales. Esa es la situación. Como no tiene solución analítica en términos generales, entonces a uno le toca sacarse un ojo resolviendo el problema de esta forma para poder entender, por ejemplo, o para poder saber, por ejemplo, cuál va a ser la posición de Saturno dentro de 10 años y poder atajar a Saturno allá dentro de 10 años cuando la misión que usted tiró desde la Tierra llegue al lugar. Esto es una visión simplificada del movimiento. Miren que estoy asumiendo que las interacciones son netamente gravitacionales. Puede darse que haya interacciones más complicadas si el sistema es un sistema mucho más complejo que simplemente un sistema de partículas. Y hago un paréntesis aquí para mencionar que además muchas de las cosas que vamos a ver, como estamos hablando de sistemas de partículas, muchas de las cosas que vamos a ver aquí aplican no solamente para sistemas gravitacionalmente ligados o para sistemas que interactúan gravitacionalmente, sino para sistemas que interactúan a través del campo electromagnético. Ven que la ecuación de movimiento sería la misma si usted cambia M por Q y cambia G por kappa o por como quiera que le pongan ustedes a la constante de la fuerza de campo de Coulomb. Entonces, si usted tiene un sistema de cargas, ese sistema de cargas se va a comportar dinámicamente como un sistema de cuerpos gravitacionales, pero con el agravante de que ese sistema de cargas cuando se mueve produce corrientes y esas corrientes producen campos magnéticos. Entonces las ecuaciones de movimiento, además de incluir los términos estáticos de la fuerza de Coulomb, introduce términos dinámicos asociados a la electrodinámica del fluido, la dinámica del fluido de cargas que está aconteciendo ahí. Y eso se llama magnetohidrodinámica, porque usted tiene entonces una sopa de cargas, campos eléctricos y campos magnéticos, pero dinámicamente hablando se comportan exactamente o muy similarmente a lo que pasa en el sistema
gravitacional. De tal manera que usted está resolviendo las ecuaciones del plasma que están en esa lámpara, básicamente se van a comportar igual que las ecuaciones de movimiento del conjunto de Gauss que estrellas en una Entonces, como les decía, el problema de los n cuerpos inicialmente se motiva tratando de entender entonces la evolución del sistema solar, pero en general uno no consigue soluciones analíticas. Solamente en un conjunto perverso de situaciones particulares usted puede conseguir solución. Es mentira que no puede conseguir solución para el problema de los n cuerpos, solamente para los 3 cuerpos. El problema de 3 cuerpos tiene solución, usted puede conseguir solución con un sistema de 8 cuerpos o un sistema de 5 cuerpos. Para sistemas diversos en configuraciones diversas. Depende de la configuración del sistema, usted puede conseguir una solución analítica, entre comillas, al problema. Una de esas posibles soluciones es esto: usted tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 partículas con masa y las órbitas de esas partículas son particularmente complicadas. Miren, esto no se parece de ninguna forma a una elipse ni a una cónica, como lo habían esperado los que habían visitado, los que habían mecánica. La forma como interactúan las partículas sobre sus trayectorias modifican las curvas de las trayectorias, siendo que sean secciones cónicas en cada región, pero que no sean necesariamente una cónica. Si ustedes entran a esta página, aquí no tengo cómo comentar. Si ustedes entran a esta página, van a ver entonces este Aper en Java y encuentran un conjunto de como 10 o 15 configuraciones diferentes asociadas a soluciones analíticas al problema de los n cuerpos, unas con 8 partículas, otras con 9 partículas, con 6 partículas. Hay unas que dan un conjunto de figuritas lo más de 40, pero todas son casos particulares y a uno realmente no le interesan los casos particulares. Este tipo de configuraciones en el universo son las más improbables porque son altamente inestables. Estas son soluciones analíticas muy bonitas, muy interesantes para el trabajo teórico, para entender qué es lo que está pasando, pero como son tan delicadas, tan inestables, son como las alitas de una mariposa, usted las toca y se desbarata. Usted coge una cosita de estas y le produce una perturbación pequeñita por culpa de un planeta que pasa y le rodó una estrella, se pone que se fueron estrellas, inmediatamente la configuración del sistema se es posible encontrar algunas soluciones particulares para más de 3 cuerpos al problema de los el asunto aquí es el interés académico o el interés real que presenta ese tipo de sistemas, por ejemplo, para describir situaciones de la vida real. Aquí viene el otro problema con el estudio de los problemas de network, que es un problema de naturaleza computacional. Miren que les decía, si usted quiere calcular entonces, miren, les voy a explicar más o menos, eso lo vamos a mirar más en detalle en la próxima charla, pero básicamente el asunto es el siguiente. Usted consigue el estado de un sistema en un momento dado, como resolvemos el problema de network en el computador. Usted consigue el estado del sistema en un instante dado. Nosotros llamamos a eso condiciones iniciales. Con esas condiciones iniciales, nosotros resolvemos el movimiento del sistema, del conjunto de partículas que componen ese sistema, y nos damos cuenta de cuáles van a ser las posiciones y velocidades de ese sistema de partículas en el futuro. ¿Qué tan lejos en el futuro? La verdad, una cantidad infinitesimal de t, que va a ser tan cerquita delta t, que va a ser tan cerquita un dt como usted pueda. Es decir, usted puede predecir el futuro de la posición de la luna ya y el próximo segundo, pero usted luego se puede parar en esta posición y hacer exactamente lo mismo. Y luego pararse en esta posición y hacer exactamente lo mismo. Y a través de sucesivas iteraciones, usted va resolviendo las ecuaciones de movimiento del sistema
A través de sucesivas iteraciones, usted calcula cada vez, para cada una de las iteraciones, usted aquí tiene que calcular las fuerzas sobre cada una de las partículas. Un segundo después tiene que volver a calcular las fuerzas sobre cada una de las partículas del sistema. Un segundo más tarde, otra vez. Un segundo más tarde, otra vez. Suponga que usted quiere entonces calcular la revolución de la Luna alrededor de la Tierra en un día. ¿Cuántas iteraciones tendría que hacer? ¿Ah? Tendría que hacer 3.600 iteraciones, es decir, usted tendría que sentar todo el día, no, usted tendría que sentar toda la semana a calcular 3.600 iteraciones, una, otra, y 3.600 de estas, para saber cómo se movió la Luna el lunes alrededor de la Tierra, termina el viernes. Ese es el problema. El problema es que usted tiene que reproducir o tiene que repetir el cálculo de fuerzas muchas veces. El asunto es que la precisión a la solución del problema se consigue haciendo que este delta de t sea cada vez tan pequeñito como usted lo puede. Es decir, es como si fuera un límite. Haga delta t, lo que nosotros llamamos el time step de integración, el tamaño del paso de integración, hágalo tan pequeñito como pueda. Entre más pequeñito lo haga, va a ser mejor la calidad de la solución. En la próxima sesión vamos a hacer un ejercicio precisamente mirando qué es lo que pasa con la órbita de la Tierra alrededor del Sol, por ejemplo, cuando estoy utilizando el sistema de desbarate, la Tierra se va. Entonces, esto introduce un problema, porque entonces usted para cada iteración durante todo el proceso de simulación, usted tiene que calcular la fuerza sobre el sistema. Ahora, si eso le da un problema, si eso le establece un problema para estudiar el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra, piense que una galaxia tiene 10 a la 11 partículas, tiene 10 a la 11 estrellas. Calcule la fuerza sobre cada una de las 10 a la 11 estrellas, cada una de las 100.000 millones de estrellas. Ya, usted le dice, calcule la fuerza sobre cada una de las 100.000 millones de estrellas, ya ahí se le acabó la vida. Porque usted se le acaba, literalmente hablando, 80 años de vida no le alcanza para calcular la fuerza sobre los 100.000 millones de estrellas. Y eso lo tiene que hacer durante una sucesión de iteraciones, ya no necesariamente 3.800, porque usted no está interesado en estudiar la dinámica de la galaxia en un día. La galaxia en un día no mueve. Usted está interesado en estudiar la dinámica de la galaxia en 2.000 millones de años, 5.000 millones de años. Es decir, tiene que hacer esto durante 3.600 multiplicado por un infierno. Es decir, el costo computacional se vuelve muy pesado. Numéricamente no se puede llevar a mano una calculadora porque la otra cosa es que aparte del tiempo el factor humano introduce todos los errores posibles. De tal manera que esto no se puede resolver con una calculadora y necesita entonces que usted utilice herramientas de cálculo de verdad. La primera solución computacional al problema de los anticuerpos se hizo o se consiguió en 1942. Un señor de apellido Humler. En 1948 el computador no existía. La ENIAC y la Mark III son de 1956, de tal manera que este señor Humber no tenía computadores, pero lo que hizo fue utilizar un dispositivo eléctrico, utilizando un sistema de 48 bombillitos, utilizando capacitores de descarga, aprovechándose de la relación 1 sobre R que hay en el campo eléctrico y la relación 1 sobre R que hay, 1 sobre R cuadrado con el campo, 1 sobre R del potencial, 1 sobre R, la relación 1 sobre R que hay en el campo eléctrico y 1 sobre R que hay en el campo gravitacional. Como los dos comportamientos son análogos, él se dedicó a estudiar cómo cargaban y descargaban un conjunto de capacitores y de dispositivos eléctricos y modificaban el brillo en diferentes regiones de las bombillas. Él de manera análoga entonces utilizó el brillo de las bombillas para interpretar eso como la solución numérica a un problema de cuerpos, de 48 cuerpos. Y esa es la primera solución numérica, si se le puede llamar, a un problema de los cuerpos. Después de esa, no fue hasta 1970 cuando se empezaron a trabajar, cuando ya se tenían computadores, entre comillas, los programas, ustedes han visto los Simpson, la tesis de doctorado de Apple, que son un montón de tarjetas perforadas. Las tarjetas perforadas, ustedes tampoco les tocó cuando en la biblioteca prestan para comprar. Las tarjetas perforadas son cositas como estas, de este tamaño, son cartoncitos, literalmente hablando, un cartón paja de este tamaño lleno de aluminio, lleno de huequitos cuadrados, la posición de cada huequito, las primeras simulaciones que aparecen
de ninguna forma los 10 cuerpos. Es decir, se podría simular básicamente la dinámica de los planetas mayores en el sistema solar. Miren que no supera los 10 cuerpos. Aquí está 1970 y está aquí 5 cuerpos. Vamos por aquí abajo. Afortunadamente entonces el poder computacional creció bastante entre los 70s y los 80s, y más o menos entre 1970 y 1980 se desarrollaron diferentes herramientas que permitieron entonces resolver el problema de los cuerpos para un conjunto reducido de partículas o para sistemas reducidos de partículas con hasta casi 10.000 partículas. Esta, la 4, es una simulación casi que cosmológica de formación de un pedazo del universo. De aquí para acá, uno realmente, la formación de las galaxias, primero no se conocía bien, por ejemplo, desde los 80 para acá, primero porque no había información concerniente detallada acerca de la radiación química de fondo, y segundo porque los cálculos no se podían hacer. Solamente después de que en 1980 se desarrollan un conjunto de técnicas sofisticadas para estudiar el problema de los cuerpos, la cosa empieza, por ejemplo, a cuajar en términos de cómo era el proceso de formación de estructuras del universo y cuál era, por ejemplo, los procesos dinámicos que pasaban en el interior de las galaxias. Ni qué decir, por ejemplo, el proceso de formación de planetas alrededor de estrellas. Eso es una cosa que reciente, se hace más de 10 años. Entonces, miren que entre 1970 y 1980 no se pueden hacer simulaciones con sistemas de más de 10.000 partículas, utilizando para ese entonces una técnica que se conoce, que la vamos a ver enseguida, una técnica de sumas directas. Una técnica de sumas directas, como la vamos a ver ahorita, es una en la que se calculan directamente, a fuerza bruta, las interacciones entre las partículas individuales en el sistema. Eso es computacionalmente muy costoso, pero es una solución exacta al problema. Después de 1980, aparecen unos métodos de los que vamos a hablar también ahorita, que se conocen particle mesh. Lo que se hace en esas técnicas es suavizar el campo gravitacional, interpolar la distribución de masa en una rejilla uniforme. Con esa masa interpolada en una rejilla uniforme uno utiliza unos trucos que se llaman técnicas de Fourier. Uno escribe las ecuaciones diferenciales como usted las escribe en el espacio real, se pasa al espacio de Fourier. En el espacio de Fourier las ecuaciones diferenciales por lo general son más fáciles, porque una ecuación diferencial vuelve una multiplicación, por ejemplo. Entonces uno se va por el espacio de Fourier, en lugar de sacarse los ojos resolviendo ecuaciones diferenciales parciales, resuelve multiplicaciones, se devuelve y consigue la solución al problema. Esa ya es una solución aproximada. Estas de aquí, las que están pintadas en amarillo, son soluciones exactas. Las que están pintadas en verde, las que están pintadas en azul, las que están pintadas en verde, gris y en rojo, son todas soluciones aproximadas. Soluciones aproximadas que cumplen un conjunto satisfactorio de condiciones. En 1990, de hecho en 1989, aparece una técnica que se llaman los tree codes, los tree métodos, los métodos de árbol. Los métodos de árbol utilizan una técnica que es más propia de la ingeniería de software para hacer organizaciones jerárquicas de estructuras de datos, pero que resulta ser muy útil para resolver de manera jerárquica la determinación de partículas vecinas en una distribución de partículas aleatorias. De esa manera, utilizando una técnica de árbol, uno puede saber qué partículas están más cerca y qué partículas están más lejos. Y como usted sabe que el campo gravitacional es un campo de acción a distancia, usted sabe que la dinámica sobre usted está más fuertemente afectada por las partículas de masa que están más cerquita que por las que están más lejos. De tal manera que de esa forma, con una velocidad impresionante, uno puede saber quiénes están más lejos e ignorarlas o aproximarlas cuando está calculando la fuerza y prestarle atención solamente a lo que realmente está afectando la dinámica suya, la dinámica a su alrededor. Eso pasa en 1989 y 1990. Ya aquí por más o menos MPI, que es un estándar de paralelización, aparece entre 1990 y 1995. Ya para 1995 la programación en paralelo estandarizada con MPI era más o menos bien robusta, y eso dispara con creces la oportunidad de poder correr en más de un solo procesador. Yo me acuerdo que las primeras simulaciones de dinámica de galaxias que corrimos aquí, eso fue cuando, en el 2002, 2003, no sé ni tanto, hace como 10, 12 años,
y no utilizábamos ninguna de estas cosas, no corríamos en paralelo, corríamos unos experimentos que eran básicamente parecidos a los que teníamos aquí, no corríamos con más de qué sé yo, 50.000 partículas, una cosa así. 2002, ya en 2004, ahí sí corríamos con todos los fierros, con 200.000 partículas, 400.000 partículas en paralelo con todas las de la ley. En 2002, entre 2002 y 2010 se da un incremento exponencial en la fracción del número de partículas que usted puede utilizar para realizar simulaciones de sistemas complejos. Aquí, en este régimen, entre 10 a la 6 y 10 a la 8 partículas es más o menos lo que uno utiliza para simular la dinámica de una galaxia. Entre 10 a la 6 y 10 a la 8 partículas es humildemente lo menos que uno puede hacer para estudiar la evolución de la formación de estructuras en el universo, formación de halos de materia oscura, galaxias y ese tipo de cosas. Pero si usted lo quiere hacer bien hecho, dependiendo del tamaño del universo que esté estudiando, necesita subirse a esta escala. 10 a la 8, entre 10 millones y 1.000 millones de partículas. En 2005, esta estrella que aparece aquí es un hito precisamente porque en 2005 se corrió hasta ese entonces la simulación cosmológica más grande, muchos de ustedes la conocen, que se conoce como la simulación del milenio, que simulaba en un pedazo, una caja cúbica de 500 megaparsecs de lado, un conjunto de partículas de 1.000 millones de partículas. Esa se comió todos los computadores que tenían disponibles en ese momento. No eran todos, de hecho eso se corrió en Múnich, en una máquina llamada Altix, y utilizaron, yo ahorita no recuerdo cuántos procesadores utilizaron, pero utilizaron 1024 procesadores para registrar, que es que ese es el otro problema. Unas veces el problema es correr la simulación y la otra es guardar la información de la simulación. El problema es que cuando usted calcula esto, usted tiene que guardar este número para poder calcular esto. Y luego tiene que guardar esto para calcular esto. Luego esto para calcular esto. Piensen en lo siguiente. El estado mecánico de una partícula en un sistema como esto implica que usted guarde 3 posiciones. ¿Cierto? La mecánica de una partícula está completamente descrita si usted tiene las posiciones de la partícula, pero también las velocidades. 3 posiciones, 3 velocidades. Una cédula, un número de identificación para usted poder discernir qué partículas qué, y obviamente la masa de cada partícula probablemente. Es decir, para poder especificar el movimiento de un sistema usted necesita guardar en diferentes instantes de tiempo al menos 8 números. Por lo general, vamos a redondear por encima, son números de punto flotante. Es decir, usted necesita 8 por, qué sé yo, supongamos que estamos trabajando en un single precision con 8 bytes. Es decir, eso ya es un consumo de memoria. Esto para una sola partícula. Multiplíquela por n y ahí tiene usted otra limitación, porque aquí la memoria RAM de un computador era de 12 kilobytes. Estas máquinas que nosotros tenemos ahora tienen la misma memoria RAM que tenía el primer computador que yo tuve por aquí a finales de los 90. Y esa máquina corrió simulación. El asunto es que llega un momento en el que usted dice, no le puedo meter más partículas a mi sistema porque la memoria que tengo no me da abasto. Aquí teníamos 12 kilobytes, aquí teníamos 64 kilobytes de memoria. Aquí ya súbitamente se disparó por la tecnología de semiconductores, la memoria tecnológica en el 2006 se disparó casi que exponencialmente. Bajamos de 64 kilobytes a 64 megabytes. Entonces eso establece otra limitante. Una simulación como esta, por ejemplo, implica que usted tenga 64 terabytes de disco duro disponibles para almacenar los resultados de cada una de estas cositas a diferentes instantes de tiempo. Una simulación sencilla de la dinámica de un par de galaxias como esa, como M51, implica que usted tenga al menos 10 terabytes de disco duro para guardar el resultado de la simulación actual en unas condiciones más o menos modestas por aquí.
10 a la 7, 10 a la 8 partículas, es decir, entre 10 y... no más de 10 millones de partículas. De tal manera que las limitaciones han sido más o menos térmicas. Eso es hasta 2010, ya no estamos en el 2010, y resulta que recientemente, de hecho esto fue a finales del año pasado, corrieron una simulación gigantesca, cosmológica, que corre en la que se utilizan del orden de 10 a la 11 partículas, es decir, casi tantas partículas como estrellas en la galaxia, 100.000 millones de partículas. La simulación del milenio de la que les estaba hablando en 2005 pues está aquí. Lo que se corre actualmente está por encima de esa simulación de hace 10 años en un factor de 100. Se necesitaron 70.500 procesadores en un centro de cómputo en Francia para realizar esa simulación cosmológica que aparece aquí, que se corrió en 2012. Estas líneas azules que aparecen acá, esta, que es esta misma, se conoce como la ley de Moore. La ley de Moore establece una relación entre la rata de crecimiento en el poder computacional que usted tiene a través del crecimiento tecnológico, la capacidad que usted tiene para poner transistores en cada uno de los circuitos, la capacidad que usted tiene para poner transistores en la memoria, y eso es lo que le da a usted realmente el poder de cómputo. Lo que estamos viendo aquí es que evidentemente el poder de cómputo se está disparando por encima de lo que predice la ley de Moore, básicamente porque la ley de Moore no predecía la eficiencia computacional en paralelo que se consigue en la actualidad con los sistemas de cómputo en paralelo y sistemas de alta velocidad. Este es el estatus del problema de los semicuerpos en la actualidad. Usted puede correr la simulación o la evolución de un sistema de hasta 100.000 millones de partículas en un periodo de tiempo más o menos razonable, un mes a 2 meses de tiempo de cómputo. ¿Qué haga con eso después es su problema, si es que es capaz de hacer algo con eso. Lo cierto es que de todas formas, en esta escala, el código de colores muestra diferentes aproximaciones. Hay diferentes técnicas para resolver el problema de los semicuerpos, y la técnica que usted utilice introduce aproximaciones. Y no es que esté mal hacer aproximaciones, lo que está mal es no saber para qué tipo de sistemas son esas aproximaciones. Aquí tenemos entonces, en amarillo, sistemas en los que se utiliza interacción partícula-partícula. Ese tipo de aproximaciones son las que usted tiene que, no es que debería, no, tiene que utilizar, por ejemplo, si usted se dedica a estudiar la dinámica de sistemas de pocas partículas, el sistema solar, por ejemplo, un grupo estelar de no más de 10 miembros, de no más de 20 miembros. Si usted está interesado, por ejemplo, en estudiar la formación de estrellas binarias en el núcleo de un cúmulo globular, si usted está interesado en estudiar, por ejemplo, la dinámica de las estrellas alrededor de la corriente negro supermasiva en el centro de la galaxia, este tipo de técnicas son las que tienen que utilizar. Si usted está interesado en estudiar sistemas que son mucho más suaves, por así decirlo, ahorita vamos a ver qué es eso de suave, puede utilizar esta que aparece aquí en verde, que son las técnicas de particle mesh, o puede utilizar las otras técnicas que son las técnicas de árbol. Cada una de esas diferentes técnicas tiene sus pros y tiene sus contras. En la mayoría de los casos, todas esas técnicas lo que buscan es permitirle a usted meter cada vez más y más partículas. Porque entre más y más partículas usted introduzca en el sistema, más y más información tiene. Con el asunto con estas simulaciones de partículas, uno puede hacer un paralelo idéntico entre las simulaciones de partículas y las cámaras digitales. En una cámara digital, en una cámara CCD, entre más píxeles usted tenga, mayor información, mayor detalle consigue la información que está recolectando. Lo mismo pasa con las partículas en una simulación. Como vamos a ver rápidamente ahorita, en términos académicos, en términos formales, cuando usted está resolviendo el problema de los anticuerpos numéricamente, lo que está haciendo es particionar el espacio de fase en 1000 pedacitos. Partiendo el espacio de fase en 1000 pedacitos requiere que usted lo parta en tantos pedacitos tan chiquiticos como sea posible para poder conseguir tanta información como sea posible de cada elemento o volumen del espacio de fase. De tal manera que no es un asunto de bamba querer correr simulaciones cada vez con mayor número de partículas, es un asunto de literal necesidad. Es un problema de literal necesidad. Entonces, vamos a mirar entonces diferentes métodos, uno a uno. Dos de ellos son los que vamos a describir o que vamos a utilizar en los programas de la próxima charla. Uno de ellos es este, los métodos directos.
El método directo, como su nombre lo indica, busca básicamente resolver el problema de cálculo de fuerzas. Miren que yo solamente me voy a concentrar hoy en el cálculo de las fuerzas, la resolución, que es otra cosa. La resolución del problema de movimiento de un sistema de n cuerpos implica básicamente dos pasos, dos núcleos centrales. Uno es el cálculo de fuerzas. Y el otro es la integración de las ecuaciones de movimiento. Porque resulta que con todo y eso, después de que usted es capaz de calcular la fuerza sobre una partícula, todavía no ha resuelto el problema de la integración de las ecuaciones de movimiento. Uno primero tiene que calcular las fuerzas que actúan sobre una partícula para saber qué es lo que está a este lado, que son las fuerzas, ¿cierto? Y luego de que sepa cuáles son esas fuerzas, ese número que aparece aquí, a este lado de la ecuación, solamente teniendo este número, usted puede despejar lo que tiene aquí a este lado, que es la ecuación diferencial. Aquí lo que le están preguntando es, ¿cuál es la función que al derivarla dos veces me da un número que tengo acá? Eso es lo que le están preguntando. Entonces usted tiene que encontrar alguna forma para integrar esa ecuación de movimiento y responder entonces a la pregunta. La posición R, o la función R, que da cuando usted la deriva dos veces, este número es esta. ¿Cuál es esa? Habrá que verlo, hay técnicas para resolver ese problema. Se puede integrar, eso se llama un problema de valor inicial. Pues es simplemente resolver una ecuación diferencial de forma numérica, y eso lo hacen utilizando un método de Euler, utilizando un método de Runge-Kutta, lo hacen utilizando un método de Lipton. El problema es que también, dependiendo de las características del problema, usted puede que un método no sea tan conveniente como otro o como otro. Por ejemplo, si usted, los que conocen por ejemplo los métodos de Runge-Kutta, conocen que muchas veces son los métodos más famosos porque son muy buenos para resolver ecuaciones diferenciales. Sin embargo, la solución a esas ecuaciones diferenciales con el método de Runge-Kutta destruye información física con respecto al sistema, y uno tiene que pasar a utilizar, por ejemplo, métodos que se conocen como métodos simpléxicos, que preservan propiedades físicas del sistema. Es decir, con Runge-Kutta usted puede resolver las ecuaciones del sistema, pero resulta que la conservación del momento angular se le rompe. O resultar que por un sistema de dos partículas el vector de Runge, la Laplace-Lenz, no resulta constante, que son cosas que son constantes de movimiento. Entonces como eso se tiene que conservar, quiere decir que la técnica que usted está utilizando para resolver las ecuaciones de movimiento está mala, porque le está metiendo patadas a su sistema, literalmente hablando, en el espacio. Lo que uno utiliza es resolver las ecuaciones de movimiento utilizando una cosa que se llaman integradores simpléxicos, que además de permitirle resolver la pregunta de cuál es esa función que en un tiempo dado describe la posición de la partícula, además de eso le ayuda a preservar las cantidades que se deberían preservar, que le ayuda a preservar la estructura mecánica del sistema, es decir, que la energía se conserve, que el momento angular se conserve, que el vector de la Laplace se conserve, bla, bla, bla. Porque no basta con simplemente conseguir este número. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es describir las diferentes técnicas que utilizamos para resolver una parte del problema. Es de hecho la parte más complicada en términos computacionales, y es el cálculo de las fuerzas. El cálculo de las fuerzas a través de los métodos directos es entonces lo que usted haría en su parcial de física 2. Le dicen, calcule la fuerza sobre una partícula en un sistema de tres partículas, y usted entonces empieza a separar en esta y calcula la fuerza que sobre esta ejerce esta partícula, la partícula que sobre esta ejerce esta partícula, y la fuerza que actúa sobre esta partícula es la suma de esas dos, de manera vectorial. Es decir, usted tiene que hacer eso tres veces, una para la coordenada X, una para la coordenada Y y otra para la coordenada Z. Luego se pasa para esta, y usted ya resuelve el problema. Miren que en términos generales, a través de los métodos de sumas directas, usted tiene que hacer n-1 por n operaciones de cálculo de fuerzas. ¿Sí o no?
Miren, para calcular la fuerza sobre este, usted hizo n-1, 3 menos 1. Para hacer el cálculo sobre esta, ¿cuántas hizo? 3 menos 1. Y para la fuerza sobre esta, 3 menos 1. Pero eso lo hizo 3 veces. Entonces hizo 3 por 3 menos 1. Cuando esos son 3 cuerpos, venga, eso se lo ponen a un estudiante en un examen, te lo pierde, pero eso se puede hacer en principio en un examen. Cuando n se vuelve grande, que es donde aparecen los problemas, la aproximación de suma directa asume el orden de n cuadrado. Es decir, si usted tiene 10 y cuando se vuelve grande, no son 100 millones, 1000 millones, no, son 10. Cuando usted pone que sean 10 cuerpos, usted tiene que hacer del orden de 100 operaciones. Es decir, cuando usted quiere resolver el problema de la mecánica de los cuerpos en el sistema solar, donde 10 son más o menos los cuerpos grandes, usted tendría que considerar ahí. Entonces, ahí, ese problema ya no se lo puede poner uno muchas veces en un examen, porque eso se vuelve complicado. El método de suma directa ofrece una solución exacta. Exacta entre comillas. Exacta entre comillas porque tiene un problema de redondeo numérico, que es inherente al cálculo numérico que usted está haciendo con el computador. Pero no incluye, aparte de los problemas de redondeo numérico asociados con la representación finita de los números de un computador, usted no está aproximando absolutamente más nada. De tal manera que si usted está buscando una solución exacta al movimiento del sistema, el método de sumas directas es el método que uno tiene que utilizar. Como les digo entonces, el problema con el método de sumas directas es este. Que el problema es muy simple si usted está resolviendo el movimiento de la Tierra, la Luna y W humano. De la Tierra, el Sol y Sol. Usted está resolviendo el movimiento de la Tierra, la Luna y Apolo 11. O de 3 cuerpos cualquiera. No tienen que ser con la distribución de masa tan asimétrica como les estoy mencionando. Pero solamente 3 cuerpos, 2 cuerpos, 4 cuerpos. Pero si usted se va por encima, entonces la complejidad numérica del problema se incrementa y usted ya no puede hacer eso a mano y necesita entonces meterse a un computador. Sistemas que requieran de este tipo de situaciones entonces son sistemas delicados. Ojo con esto, los sistemas gravitacionalmente ligados son sistemas caóticos. Una desviación pequeñita, una perturbación pequeñita de las condiciones del sistema, de la posición en la que ella debería ir, dispara el sistema exponencialmente a un lugar que no es. ¿Ya? Es decir, usted le pega una patada sutilmente pequeñita a la Luna, sutil es comparativo con la fuerza que la mantiene ligada al sistema, y la perturbación orbital es suficiente para que la Luna eventualmente se venga encima o se vaya. Los sistemas gravitacionalmente ligados son sistemas caóticos, y esa es simplemente la moraleja. Son caóticos. Y como son caóticos, esta debería ser, de hecho, la forma en la que usted resuelve el problema para todos ellos. Cada una de las diferentes aproximaciones que vamos a mencionar a continuación introduce desviaciones que hacen que la solución no sea exacta y que tenga algún cierto grado de incertidumbre. De tal manera que la forma correcta debería ser esta. Y al menos, si su sistema es un sistema de pocas partículas, este es el método que usted tiene que usar. Si usted estudia, usted está, por ejemplo, haciendo, si Jorge está haciendo una simulación del cúmulo globular que está observando y quiere estudiar la dinámica de ese cúmulo globular, no puede utilizar otra cosa que no sea el cúmulo estelar, perdón, no un cúmulo abierto. Si tiene que estudiar la dinámica de ese cúmulo, no puede utilizar otra cosa que no sea este. Un cúmulo abierto no tiene más de 200 miembros. En esas condiciones, la dinámica de uno de los miembros depende de los otros 99 de forma muy apretada, de tal manera que usted quita una estrella y fácilmente desbarata todo el sistema. Así como en el sistema solar, probablemente si usted quita Júpiter se lleva todo el sistema solar. Si usted quita Venus, probablemente se lleva todo el sistema solar. No, si usted quita Marte, de pronto no se lleva todo el sistema solar, pero sí se desbarata un pedazo de la parte interna, porque son muy delicados. Esto hace entonces que a través de sumas directas las técnicas computacionales o las simulaciones que se realizan no sean las más grandes. Solamente hasta el año pasado se llegó a poder correr simulaciones con hasta 8 millones de partículas.
8 millones de partículas con sumas directas comparadas con 100.000 millones de partículas utilizando otras técnicas es una cosa considerable, es un factor de casi 1.000.000. Ya es 10 a la 11, es casi un factor de 100.000 en términos de la diferencia de número de partículas. Esta es una cosa que salió el año pasado, a principios de este año, de hecho, cuando salió referado, y es una gente de Italia que está haciendo unas simulaciones de sistemas de partículas con aproximación directa, por ejemplo, para cúmulos estelares y formación de estrellas binarias en esos cúmulos, utilizando técnicas de CUDA MPI. Ustedes saben que aparecieron hace 5 o 10 años estas tarjetas de video CUDA que tienen procesadores poderosos para la aceleración, diseñados inicialmente para la aceleración de gráficos, pero que resulta que son muy útiles para hacer cálculos cualquiera. Y ofrecen una cantidad particularmente grande de núcleos de cálculo de CPU, de tal manera que si usted tiene una tarjeta de esas, probablemente tenga en su computador entre 64 y 512 procesadores ahí disponibles, simplemente perdiéndose jugando Doom o lo que sea que jueguen ahora. La dificultad entonces de este método radica entonces en su lenta convergencia en términos de número de partículas y ha hecho entonces que no avance mucho. Hace como no me acuerdo, hace como 5 años estábamos haciendo un trabajo porque hay diferentes formas de incrementar el número de partículas posibles. Una es utilizar, por ejemplo, paralelización solamente con MPI, que fue un trabajo que estuvimos haciendo con un estudiante aquí, que estuve haciendo con un estudiante aquí. Hace años escribimos un código en cuerpos con partículas, con métodos directos, utilizando paralelización con MPI. No alcanzamos a llegar a más de 100.000 partículas, inclusive paralelizando con MPI, porque inclusive paralelizando con MPI usted tiene 100.000 partículas y suponga que tiene 10 procesadores, a cada procesador le tocan 10.000 partículas y eso es una patada bravísima para el computador en términos de tiempo de cómputo. Es complicado, trabajar con este método es complicado, pero de nuevo, insisto, como es la forma exacta, como es la solución exacta, depende del tamaño del sistema si usted está obligado a utilizarlo. Cualquier persona que trabaje en dinámica de sistemas de pocos cuerpos tiene que utilizar esta aproximación. Pocos cuerpos es menos de 1000. O inclusive con los globulares, inclusive hasta 10.000. Otra técnica que es una de las técnicas más poderosas y que es una de las que yo más conozco porque son las que se utilizan para correr simulaciones a la escala de dinámica de galaxias y de simulaciones cosmológicas son los métodos de árbol o los códigos de árbol. Los métodos de árbol lo que hacen es utilizar una estructura de árbol jerárquica, como les decía ahorita, de tal manera que usted puede identificar partículas vecinas. Cuando usted identifica sus partículas vecinas, entonces usted sabe que las partículas que están más cerquita a usted son las que ejercen más fuerza y son a las que ustedes tienen que poner más cuidado. A las partículas que están más lejos, entonces usted básicamente o las ignora, eso no está bien hecho, pero las podría o ignorar o aproximar como una contribución lejana. ¿Me explico? Yo soy una partícula y todos nosotros somos partículas. Gravitacionalmente, mi dinámica está dominada por estas 4 partículas de masa. Allá, ese grumo de masa que hay allá, visto desde esta posición que están lejos, se ve como un grumo, también ejerce fuerza, pero es diferente a la que ejercen ellos. Allá también hay un grumo y allá también hay un grumo. Lo que hace uno con los métodos de árbol es particionar el volumen, el espacio de manera jerárquica, de tal manera que yo pueda identificar precisamente quién está lejos y quién está cerca. Traten de hacer el ejercicio, vayan ahorita por la tarde para la casa y traten de escribir un programa que en 3 dimensiones les ayude a encontrar cuáles son las partículas que están cerquita y lejos de usted. La mejor forma de hacer eso es calcular las distancias a todas las partículas y luego organizar eso. Es una pesadilla, porque precisamente organizar datos es una de las operaciones computacionales más complicadas que hay. Entonces esto ofrece una técnica para hacerlo de manera expedita. Entonces, ¿cómo funciona la cosa? El método de árbol lo que hace es particionar entonces el espacio jerárquicamente y particiona el espacio en regiones cada vez más pequeñas donde hay una mayor densidad de partículas. Entonces, si nosotros tuviéramos una malla asociada a un método de árbol, tendríamos que allá hay un montón de mallas, cada una asociada a un montón de gente, allá hay un montón de mallas muy finas, acá hay un montón de mallas muy finas y acá hay un montón de mallas muy finas. Aquí habría también una malla
pero las celdas serían muy grandes, porque como aquí no hay nadie, aquí no le tienen que prestar atención. Ahí en ese hueco también, aquí en esa esquina también, en esa esquina también. Y todo el poder de cómputo se localiza en las regiones donde están las partículas. Luego lo que hace el método es, como a través del método usted puede identificar cuáles son sus partículas vecinas. Él dice, bueno, entonces, con usted voy a calcular la fuerza sobre mí utilizando el método directo, para que la fuerza se calcule con precisión cuando son las partículas más cercanas a mí las que están ahí. Pero con usted, ese grupo, con todos ustedes, como están tan lejos, con todos ustedes, como están tan lejos, con todos ustedes, como están tan lejos, lo que yo voy a hacer es agrupar los puntos en una cosa que voy a llamar una pseudopartícula. La fuerza que ustedes cuatro ejercen sobre mí a esa distancia es comparable con la que ejerce una partícula que tenga toda la misma masa que ustedes, pero que esté localizada en el centro de masa. Lo mismo allá y lo mismo allá. Eso hace que yo, en lugar de tener que calcular 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tenga que calcular 25 operaciones, tenga que calcular 4, 5, 6, 7. Y me permite reducir el costo computacional de manera notable. Uno puede introducir eso que acabamos de hacer, reduciéndolos a ustedes 4 a una sola pseudopartícula con la misma masa. En el centro de masa se llama el cálculo de la contribución del momento de monopolo de su campo gravitacional aquí. De allá también coge el momento de monopolo y también coge el momento de monopolo. El momento de monopolo está asociado con lo siguiente. ¿Quiénes de ustedes ya vieron el cálculo de las expansiones de serie? ¿Nadie ha visto expansiones en serie? ¿Quién no ha visto expansiones en serie? Todos ya vieron expansiones en serie, vos no. Ustedes saben que es una expansión en serie, en cualquier caso. No. El fin del cuento es este. En matemáticas hay una forma de representar funciones. Usted puede, pero ya vieron álgebra lineal o vectorial. Y ustedes saben entonces que, por ejemplo, las funciones están en un espacio vectorial. Y ese espacio vectorial puede ser generado, por ejemplo, por funciones ortogonales, senos y cosenos. Por eso es que usted puede hacer expansiones en series de Fourier. O también los polinomios de grado n son una base para ese espacio de las funciones. Como los polinomios de grado n son una función, son una base, para el espacio de las funciones, resulta entonces que usted cualquier función f de x la puede escribir como una sucesión de términos que dependen de constantes y de otras funciones de x, que por lo general van a ser funciones polinómicas. Eso hace que, por ejemplo, e a la x, usted la pueda escribir como 1 más x sobre 1 más x factorial más x a la 3 sobre x factorial más x a la n sobre n factorial. Y que pueda hacer lo mismo para la función seno, para la función coseno. ¿Por qué esto es un polinomio de grado 0, un polinomio de grado 1, un polinomio de grado 2, un polinomio de grado 3? De tal manera que usted puede escribir cualquier función como una combinación lineal de funciones polinomiales. Ya usted verá cómo se consiguen las funciones de la base para escribir esa combinación lineal. Eso se lo van a enseñar en el curso de cálculo. El fin del cuento entonces es que usted puede expandir cualquier función en términos de series. Cada uno de los términos le da una aproximación. En una región muy cercana a 0, e a la x se comporta así, o se comporta así, o se comporta así, dependiendo del tamaño de la aproximación. ¿Ya? Eso es lo que hace uno, por ejemplo, cuando en el oscilador armónico simple usted dice, es que ese no de x es más o menos igual a x cuando x es mucho menor que 1. Porque la aproximación en series de seno de x es x más x a la 3 sobre 3 factorial menos x a la 5 sobre 5 factorial más, bla, bla, bla. Y entonces uno corta todos los términos. Uno puede hacer eso con cualquier función. Y el campo gravitacional es una función, o el campo eléctrico. Entonces usted puede escribir vectorialmente el campo eléctrico como una función. Venga, adelante y les muestro la función. Usted puede escribir ese campo eléctrico como una función, expandirla en series de Taylor. Aquí dice f de x igual a esto. Esto que aparece aquí, mire que es x sobre r a la 3, es decir, es m sobre r al cuadrado, que es la fuerza que el centro de masa de lo que está allá con la masa de lo que tiene allá
actúa sobre mí, la contribución monopolar. Pero también hay formas asociadas a las contribuciones de dipolo o de cuadrupolo que dependen de cómo estén distribuidas la masa. Miren que la fuerza que ustedes ejercerían sobre mí no serían las mismas si uno de ustedes no fuera tan flaco, sino que fuera, qué sé yo, ñoño, una cosa así gigante. Uno de ellos evidentemente ejercería un torque en esa dirección, ¿ya? Es decir, la asimetría de la distribución de masa modificaría, por ejemplo, la contribución del polo o la contribución del cuadrupolo. Entonces uno puede sumar esos diferentes términos para incrementar la precisión en el cálculo de fuerza. El fin del cuento entonces es que en los métodos de árbol, uno particionando el espacio de manera recursiva identifica quiénes afectan más la dinámica y quiénes no. Y en lugar de hacer 30 operaciones, hago 7. Y reduzco de manera notable el costo computacional y sacrifico un poco la precisión en la fuerza. De todas formas, determinar quién está lejos y quién está cerca lo puedo hacer con una libertad tal que yo pueda decir, quiero un error en el cálculo de la fuerza que no sea superior al 99%. De tal manera que esa aproximación que hice con ustedes, realmente no la voy a hacer con ustedes, sino que la voy a hacer con la gente que está atrás en el bloque 9 en educación. Los que realmente no ejercen, literalmente hablando, ninguna fuerza sobre mí, los que están por allá jugando fútbol, o los que están en ingeniería, o los que están arriba en la IPS, yo qué sé. ¿Ya? Para eso partículas bien lejanas. Uno puede controlar entonces la precisión de los sistemas. Miren entonces que el método esfuerza o concentra la mayor parte de su esfuerzo computacional en las regiones donde está distribuida la masa, que es donde están las partículas cercanas unas a las otras, que es donde usted tiene que hacer cálculos directos entre partículas. Esto es lo que utiliza uno, por ejemplo, para hacer simulaciones de dinámica de galaxias, de colisiones de galaxias o de formación de brazos espirales o cualquier cosa de esas. Este trabajo entonces, o estas técnicas no se utilizan sino desde 1989, cuando estos dos señores se la inventaron. Es muy gracioso porque la primera vez que lo presentaron en código no estaba bien, estaba funcionando mal. Entonces, cuando publicaron el segundo artículo, dijeron, un método de árbol que ahora sí funciona. Que el método funciona, entonces metieron la pata en la primera versión. Pero tiene una limitación. Usted no puede utilizar esta técnica para estudiar la dinámica del sistema solar. No puede utilizar esta técnica para estudiar la dinámica del cúmulo estelar, ni abierto ni globular. Usted no puede utilizar esta dinámica porque asume que el comportamiento del campo gravitacional es más o menos homogéneo en las medianas y grandes escalas. Y eso solamente se satisface en un tipo de sistemas que vamos a ver ahorita, se llaman sistemas colisionales. De tal manera que esta aproximación solamente se satisface de manera correcta y precisa para en la descripción de la dinámica de sistemas no colisionales. Recuerden, es una aproximación. Usted no consigue un valor exacto a la fuerza sobre una partícula como si lo hace con el método de sumas directas. Es una aproximación. ¿Qué tan buena o qué tan mala? Depende. Uno puede controlar el grado de la aproximación. Usted, entre más fuerte, más mala sea la aproximación del campo de la fuerza, más rápido hace el cálculo. Entonces uno tiene que sentarse a jugar. Entre cuánto tiempo de cómputo tiene, qué tanta calidad, qué tanta precisión requiere en el cálculo de la fuerza. El speed up ciertamente es grande. Miren que el problema que antes en el método de sumas directas era de orden n cuadrado, con los métodos de árbol se vuelve de orden n por n por log de n. Entonces, si usted tiene 1 millón de partículas con métodos directos, usted tiene que hacer 1 billón de operaciones. Que usted no puede hacer en términos generales, a no ser que tenga un computador como el que tienen los italianos, no puede hacer un cálculo directo de 1 millón de partículas. Pero con un método de árbol, 10 a la 6, el logaritmo de 10 a la 6 es 6, es decir, usted tiene que hacer 6 millones de operaciones, no 1 billón de operaciones. Usted baja, usted reduce el factor de impacto computacional de manera notable. Y esto es lo que ha hecho que esta cosa funcione y que funcione tan bien. Esos son los métodos de árbol. Es claro. No pretendo que aprendan a programar esta cosa porque es complicado, pero que entiendan cómo funciona la técnica. Hay otra cosa que está asociada, otra técnica que está asociada a la de los métodos de árbol y son complementarias porque usted necesita construir un árbol para calcular los múltiplos y
usted utiliza los multipolos para calcular o para complementar el cálculo de fuerzas en un árbol, es esta técnica del método de los multipolos rápidos. Como les decía entonces, el método de los multipolos rápidos consiste básicamente en coger entonces el campo gravitacional, expandirlo en series y tomar diferentes términos de la serie. Unos físicamente representan la contribución monopolar, es decir, de nuevo, asumir que toda la masa del sistema está reducida al centro de masa y en la posición del centro de masa, ese es el término de monopolo. Calcular el término de dipolo, calcular el término de cuadrupolo, octupolo, dodecapolo, es decir, dodeca, ¿cómo se dice? Doceavo. Como se diga, el término de doceavo en la expansión de la serie, etc. Aproximando simplemente entonces la distribución de masa en grumos. Es complementario con los métodos de árbol porque usted tiene que escoger cuál región del universo va a formar cada uno de los diferentes grumos. Y escoger entonces cuál región del espacio va a formar cada uno de los grumos implica que usted los pueda localizar. Que los pueda localizar implica que usted tenga que construir un grid que le diga aquí hay una localización de masa, aquí hay otra localización de masa y aquí hay otra localización de masa. De tal manera que ellos dos métodos de múltiplos rápidos y los métodos de árbol funcionan más o menos de forma equivalente. Este es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de una simulación de un colapso gravitacional de una esfera inestable que se realiza utilizando métodos de múltiplos rápidos, implementado en particular en una tarjeta gráfica de NVIDIA, un programa en CUDA-C. Miren que aquí inicialmente hay una perturbación, aquí lo que se tiene es una perturbación, un conjunto de partículas en una distribución esférica con velocidades cero. ¿Ustedes qué esperarían que le pasara a una distribución de masa esféricamente distribuida con velocidad cero? Eso inmediatamente tiene que colapsar. En efecto, eso es lo que pasa. Ella colapsa, inicialmente colapsa, no es completamente esférica, la distribución es un poquito rara, pero ella colapsa de hecho en las regiones donde está más alta la densidad de masa, forma grumos pequeñitos y luego esos grumos pequeñitos son los que colapsan al origen del sistema coordenado. Así más o menos es como se forman las estrellas en un cúmulo estelar o como se forman las galaxias en el universo. Estos métodos de múltiplos rápidos han mostrado eventualmente una propiedad interesante y es que son aparentemente más rápidos que los métodos de árbol. Ya no son de orden n logaritmo natural de n, sino n logaritmo de n, sino de orden n. Es decir, si con un método de árbol, si con partícula a partícula, métodos directos, usted necesita 1 billón de operaciones para una galaxia con 1 millón de partículas y necesita 6 millones de operaciones para una galaxia para la misma galaxia. Con los métodos de múltiplos rápidos necesitaría solamente 1 millón. Tantas operaciones como partículas tengan. Desafortunadamente, esto más o menos está en entredicho porque parece que depende de la implementación, es decir, depende de quién fue el mago que lo programó. Todos los métodos anteriores no. Miren que con el método de suma directa, miren, usted deriva n cuadrado por n menos 1 por n. Cuando n se vuelve muy grande, se vuelve básicamente n cuadrado. Lo mismo se puede hacer para los métodos de árbol, pero resulta que el speed up para los métodos de múltiplos rápidos no es tan estándar. Algunos ejemplos, algo que se me ha olvidado decirles, algunos ejemplos de métodos. Hay un programa, lo pueden encontrar disponible en internet. Vamos a verlo de hecho. Se llama Embody. Embody 6. Es un programa disponible en la web, por ejemplo, para resolver problemas utilizando métodos de problemas gravitacionales, utilizando partículas, métodos ceros. Hay un programa, de estos codes hay varios. Se pueden encontrar, por ejemplo, Gadget. De hecho, Gadget 1, porque Gadget ahora ya no es un tricode. Gadget 1 es otra versión pública de un programa que utiliza un tricode. Hay otro que se llama así, tricode. Este es por un señor Springel. Este es por un señor Dubinsky. Y son ellos dos técnicas, métodos o códigos disponibles en la web para realizar simulaciones de sistemas de network
utilizando métodos de árbol. Para los métodos de multipolos rápidos hay uno que se llama Giro-Falcón y hay otro que se llama PK de grado. Este no es público. El asunto es ese, que estos programas muchas veces no son públicos porque son tan difíciles de programar que o la gente muchas veces no lo quiere compartir. Para métodos de multipolos rápidos, este Giro-Falcón. Ahorita les voy a dar el dato de la referencia de una cosa que se llama un Stellar Toolbox, que es un paquete de paquetes de software donde están contenidos básicamente todos estos programas. Entonces, descargan ese programa o ese paquete, lo instalan si pueden y lo pueden utilizar entonces para hacer simulaciones. Hay otra técnica entonces, corriendo hacia arriba en la deficiencia, en términos de la precisión a la hora de calcular las fuerzas. Vamos con los métodos de malla, los particle mesh. Particle mesh codes son estos que yo les decía que se pueden utilizar cuando usted tiene un campo de densidad que es sutilmente uniforme. Con sutilmente uniforme me refiero a que no haya muchos grumos. Piensen en un campo de densidad de masa como si ustedes estuvieran haciendo natilla en diciembre. Miren que el campo de densidad de masa de la natilla es más o menos uniforme, exceptuando los puntos donde usted tiene grumos de natilla. Esa es una sobredensidad en el campo de densidad. Lo mismo pasa en muchas situaciones, por ejemplo, en una galaxia. Si usted tiene un disco galáctico, usted puede más o menos modelar la distribución de masa en una galaxia como una función homogénea que decrece exponencialmente con el radio. Pero eventualmente esto aquí establece un grumo, esto aquí establece un grumo, esto aquí, bueno, esto aquí es una galaxia satélite, pero también establece un grumo. De tal manera que usted no tiene una distribución continua. No tener una distribución continua implica que los momentos de monopolio no dominen el campo gravitacional, sino que haya otros órdenes de cuadrupolo, de octupolo, bla bla bla, y las aproximaciones que hacíamos inicialmente de reducir toda la masa a un punto en el centro de masa que está en la posición del centro de masa no funciona, introduce un montón de errores. Este Particle Mesh Code no está diseñado para esos sistemas, oiga, no está diseñado para esos sistemas que tienen esos contrastes de densidad tan bravos. ¿Qué es lo que hace el Particle Mesh Code? Un Particle Mesh, partícula en grid, lo que hace es lo siguiente. Suponga entonces que usted tiene su sistema de partículas, que es este que está aquí. Lo que uno hace es encerrar el sistema de partículas en un grid regular, así como el que aparece aquí. Miren que este es un grid regular, el espaciamiento entre cada uno de los puntos de la malla es el mismo. No como en el caso de los métodos de árbol, en el que usted tiene una grid o una malla que no es regular. Se refina de manera automática dependiendo de donde hay más y menos densidad. Entonces, uno construye un grid uniforme y sobre ese grid uniforme distribuye el campo de densidad de manera homogénea. Es decir, la masa a esta celda le voy a asignar una masa igual a la masa total contenida en ella y la voy a localizar en el centro del cubito o en el centro de masa, dependiendo, hay diferentes formas de implementarlo, o en el centro del cubito. Lo mismo a esta, 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 y lo mismo a las regiones en la mitad. Miren que evidentemente esto no es una distribución homogénea, porque aquí hay celdas que están vacías y aquí hay celdas que tienen un montón de partículas, pero eventualmente uno lo puede usar. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno mapea toda la distribución de masa de las partículas a esa red. En esa red entonces usted tiene una distribución espacial del campo de densidad. A esa distribución espacial del campo de densidad lo que usted hace entonces, como les decía ahorita, es irse al espacio de Fourier. ¿Cuál es el asunto con irse al espacio de Fourier? Es el siguiente. En términos generales,
el problema gravitacional para un sistema gravitacional complejo, lo que nosotros llamamos un sistema autoconsistente autogravitante, implica que usted sea capaz de resolver esta ecuación. Esta es la ecuación de Poisson, que para un sistema autogravitante establece precisamente que la fuente de potencial gravitacional, es lo mismo, la fuente del campo gravitacional del sistema está en su propia distribución de masa. Este es el potencial gravitacional y esta es la densidad de masa. Entonces, en términos generales, en términos de la teoría de campos también, si usted tiene el campo de densidad, puede encontrar el potencial gravitacional y usted sabe que el potencial gravitacional está conectado con las ecuaciones de movimiento del sistema, porque en principio la fuerza sobre una partícula en un campo como estos, que es un campo conservativo, es proporcional a menos el gradiente de ese potencial. Poniéndolo en términos vectoriales, abusando de la notación. ¿Ya? Entonces, lo que uno hace es decir, bueno, si yo conozco la distribución de masa, puedo tratar de resolver esta ecuación diferencial parcial y de ahí conseguir el potencial. Conociendo el potencial, me vengo para acá y conociendo el potencial, bastará simplemente con hacer una pinche derivada y conseguir el valor de la fuerza sobre una partícula. Y conociendo el valor de la fuerza sobre una partícula, usted inmediatamente puede sacar la aceleración, y conociendo la aceleración de nuevo, entonces usted puede integrar la ecuación de movimiento de la partícula y resolver el problema. El asunto es que ustedes saben resolver ecuaciones diferenciales parciales. ¿Y quién de ustedes sabe resolver ecuaciones diferenciales parciales con un sistema complejo como este? Nadie, eso no se puede. El asunto es que si hay una cosa, y ustedes la van a ver en física matemática, cuando ven el curso de física matemática, o la vieron cuando ven el curso de física matemática, y es que esta ecuación tiene esta forma en el espacio real, pero si usted se va para el espacio de Fourier, lo que nos estaba contando Bernard el otro día, usted coge la función y le hace una transformada de Fourier a la función, le hace una transformada de Fourier a esto. Lo que tiene aquí es que el potencial, la ecuación en el espacio de Fourier va a quedar como que el potencial es igual a un producto de dos cosas. El producto de la transformada de Fourier campo de densidad con cualquier otra cosa aquí. Es decir, una multiplicación de dos números que usted conoce. Lo que hace uno entonces con esta técnica de particle mesh es calcular el campo de densidad completo. Coge todo ese campo de densidad y ¡juáscate! Le hace una transformada de Fourier. Haciendo la transformada de Fourier, calcula este producto. El producto de la densidad por un número, que es el número de onda asociado a la transformada de Fourier que usted acaba de hacer. Olvídenlo. El fin del cuento es que usted cambia de resolver un problema que es una ecuación diferencial parcial por hacer una multiplicación. Entonces, con esa multiplicación usted inmediatamente consigue el valor del potencial en el espacio de Fourier. Luego, ¿qué es lo que hace? Hace una transformada inversa y consigue el potencial en el espacio real. Es decir, consigue este número. Y con ese número usted calcula esta derivada y se consiguió de forma relativamente simple la solución al problema del movimiento de la partícula, menos del campo de fuerza. Uno de esta forma, de hecho, lo que consigue es la distribución del potencial gravitacional en los diferentes nodos del grid, es decir, una aproximación al campo gravitacional suave de toda la red. Ninguna información estructural que esté por debajo del tamaño de la celda se va a poder recuperar. Porque es como cuando usted toma una fotografía. Suponga que usted toma una fotografía, usted tiene dos cámaras digitales. Usted es un astrónomo, dos cámaras digitales, ustedes son astrónomos. Ustedes están haciendo una exposición de un objeto. Este es su objeto, ¿cierto?
y usted utiliza una cámara digital que tiene píxeles de este tamaño. Y que tiene píxeles de este tamaño. Es decir, tiene una exposición en el marco azul con un fotómetro, una exposición que no le va a permitir resolver estructura en la fuente, sino que le va a permitir simplemente contar cuántos fotones llegan. No sabe si esa galaxia es una galaxia espiral, una galaxia elíptica, si tiene brazos, si tiene cara, si tiene boca, si tiene ojos, no sabe nada, solamente sabe cuánta radiación llega. Y este es el tamaño de esa celda. La otra tiene un conjunto de celdas mucho más finas. Si usted hace que las celdas tengan una dimensión mucho más pequeña, puede reconocer, por ejemplo, que aquí hay una cadena de píxeles que le indica que hay un brazo espiral, que hay un bulbo galáctico, que hay aquí, que por aquí hay una galaxia está llegando, que por aquí hay un platillo volador, que hay otra cantidad de cosas, que estén a la escala de la resolución de los elementos de muestreo que usted está utilizando. ¿Ya? Lo mismo pasa aquí. Si usted hace un muestreo en una resolución dada, usted no va a recuperar absolutamente ninguna información que esté por debajo de esa escala. Puede recuperar toda la información que esté por encima de eso. Esa es una de las desventajas del método de particle mesh. Porque, en términos generales, como usted lo utiliza para resolver problemas gravitacionales, la gravedad trata de hacer que la materia se agrume. Y agrumándose establece estructuras que son, primero, diferentes en términos de densidad, los contrastes de densidad se disparan mucho, y segundo, los tamaños pueden variar en el tiempo, haciendo que probablemente durante un intervalo de tiempo vos puedas resolver esto con las celdas de tu grid, pero después de un tiempo no lo puedas hacer. ¿Ya? Y este es uno de los inconvenientes en usar este problema, en usar esta técnica, por ejemplo, por culpa del clustering del campo gravitacional en, por ejemplo, simulaciones de formas de estructuras. De todas formas, aún así, esta técnica se utiliza para hacer simulaciones de formación de estructuras, porque aún con todos esos problemas, en algunas escalas, el campo gravitacional y el campo de densidad son más o menos homogéneos. En esas escalas grandes, de 100 megaparsecs, de 500 megaparsecs, de 1 gigaparsec, la homogeneidad de la isotropía del universo hace que usted pueda más o menos utilizar esta aproximación en cierta escala. Miren que además de todas formas esta técnica es relativamente barata. En términos generales, el cálculo de fuerza sobre cada una de las partículas en el interior de la celda es del orden de n, del número de partículas que tengan, y hay que sumarle que hay una contribución de n logaritmo natural de n para la construcción de la masa y el cálculo de todos estos trucos de calcular el campo de densidad, pasarse a Fourier, hacer la multiplicación, devolverse a Fourier y todo ese tipo de cosas. Es sutilmente, es mucho más barato con creces, cualquier método es más barato que el método directo, es más barato que el método de árbol, pero no tiene la precisión, no tiene la resolución espacial para hacer. Claro. Es como cuando pasas al espacio de Fourier, ¿cómo haces el tratamiento de las condiciones de frontera? Cuando uno utiliza esta técnica, tiene que, para los cosmólogos el universo es cúbico, porque como el universo es homogéneo y isotrópico, pues cuando uno hace una simulación, por ejemplo, como es homogéneo y isotrópico, da lo mismo coger una frontera esférica, una frontera cúbica, triangular, con forma de rombo, con forma de perrito, con forma de lo que quieran. El asunto es que las condiciones de frontera de Fourier, si usted las asume cúbicas, puede asumir condiciones de frontera periódica. Y condiciones de frontera periódica en transformadas de Fourier son las más fáciles de tratar. Entonces lo que uno hace, por eso todas las simulaciones que les he mostrado están metidas en cubitos, porque entonces lo que hacemos es asumir que aquí y aquí las condiciones son las mismas. Lo que uno hace es construir unas mallas suficientemente grandes como para en efecto asegurar que los bordes están suficientemente lejos y decir, sí, tenemos condiciones de frontera periódica en la caja. Eso impone una limitación, cuando uno está haciendo simulaciones tecnológicas, eso impone una limitación al tipo de estructura, al tipo de
se puede hacer, pero es lo mejor que se puede hacer. Porque si uno impone una condición de frontera diferente, si uno asume una frontera diferente, tiene que hacer la transformada de Fourier de la malla y luego tiene que hacer la convolución entre la forma de la frontera con la malla y pasar eso a Fourier. Eso se vuelve una pesadilla que uno no quiere hacer. Porque ya de hecho trabajar con transformadas de Fourier está lejos de ser trivial. Entonces uno busca una configuración simple y es condiciones de frontera periódica. Si uno no puede hacer eso, probablemente no va a hacer. Hay otras, yo no les he encontrado 3 o 4, son las 3 o 4 que yo más conozco, las que más me gustan, yo qué sé. Seguro que habrá gente que tiene muchísima más experiencia que yo en esto, que diga, no, lo más importante es técnica que está ahora. Hay otras técnicas que se utilizan para resolver este tipo de problemas. Una de ellas es, por ejemplo, esta, AMR, Adaptive Mesh Refinement. Lo que se hace con AMR es algo parecido a lo que se hace con los métodos de árbol. Lo que se hace con AMR es construir una red jerárquica que hace que los nodos o que las celdas de la red sean mucho más finas, donde la densidad es mucho más grande, y mucho menos finas, donde la densidad es más bajita, tal cual como en los métodos de árbol. La diferencia es el argumento físico que se utiliza para hacer la discriminación. En el caso de los métodos de árbol, el argumento no es físico, es completamente geométrico. Es una subdivisión jerárquica de elementos octagonales de volumen, mientras que en AMR se utiliza un criterio asociado con la mecánica de la inestabilidad de Jeans. Cuando ya todos ustedes han oído hablar del proceso de formación de estrellas, de una o de otra forma. Yo creo que a ustedes en algún momento les han dicho unas estrellas se forman porque una nube interestelar colapsa, una nube interestelar fría colapsa, y cuando colapsa forma una estrella. El asunto es que bajo qué condiciones se da ese colapso de la nube. Esas condiciones se dan bajo unas condiciones de inestabilidad gravitacional que se conocen como condiciones de Jeans. En el caso de un gas, esas condiciones de Jeans dependen de la masa, de la fluctuación del campo de densidad, de la temperatura y de la velocidad del sonido en el medio. Si usted no tiene gas, sino que tiene estrellas, uno puede utilizar el mismo argumento de la condición de inestabilidad de Jeans, pero entonces en ese caso la inestabilidad, que es la que va a determinar el tamaño de la región mínima en una región donde hay alta densidad, va a depender de la densidad de masa y no va a depender ahora de la masa encerrada, de la densidad de masa, y no va a depender ahora de la velocidad del sonido, porque con casos de sistemas de partículas o de estrellas no hay sonido, pero sí lo que llamamos la dispersión de velocidades de las estrellas. Utilizando ese criterio, entonces uno puede construir una malla tal cual como la construíamos en el método de árbol, identificar regiones cercanas y regiones lejanas y partir entonces el campo gravitacional en regiones de monopolo, dipolo, cuadrupolo, octupolo y regarse a calcular entonces el campo gravitacional en la malla. Esta técnica se utiliza además para hacer simulaciones hidrodinámicas. Es una de las técnicas que se utilizan para hacer simulaciones hidrodinámicas. Hay otras técnicas que se conocen como las técnicas de P3M, de PM3, que son un híbrido entre esta técnica y esta otra. ¿Qué es lo que hace el PM3? Lo que hace el PM3 es entonces usted coge toda la distribución de masa en el universo y construye esta cosa y calcula el campo gravitacional de fondo de todas las estructuras cosmológicas utilizando esta cosa en cada uno de los nodos. Pero encima de eso calcula las contribuciones al campo gravitacional individual de las partículas que están en el interior de una celda grande a través del uso de un método de árbol, de tal manera que calcula las fuerzas de muy largo alcance utilizando el PM method y las fuerzas de corto alcance entre galaxias, vecinas y ese tipo de cosas utilizando un método de árbol. Este código gadget lo que usa es precisamente eso, pero ya no gadget como se nos utiliza precisamente esa técnica de PM3, que es un híbrido entre los dos.
de este método, entonces conozco gadget 2 y hay otro relativamente viejito, se llama así PM Code, es por un señor de apellido Bode, y es de hecho quien inventó el trabajo de sintaxis esta cosa. Para este AML hay un código muy bacano, se llama RANCES, es disponible inclusive también Hay otra técnica que también paralela a esta se llama P3M y es un híbrido entre partícula-partícula y particle mesh. Lo que hace es, para las partículas que están encerradas en la misma celda, calcula las interacciones a través de partícula-partícula, pero para el campo gravitacional completo utiliza el particle mesh. Y esta cosa se llama precisamente particle mesh, porque utiliza la interacción entre partículas y partículas en el vecindario cercano y la partícula y la malla utilizando PM en las grandes. Eso es lo que hay entonces en la literatura. Antes de que nos vamos, entonces, quiero que introduzcamos el formalismo de cuándo se puede utilizar una aproximación o no. Cuándo se puede utilizar una aproximación o no depende de las escalas temporales del sistema, es decir, de la dinámica del sistema como tal. Hay básicamente dos escalas temporales asociadas a la dinámica de un sistema estelar. Una es el tiempo de cruce. El tiempo de cruce, si usted tiene un sistema gravitacional, le hace una galaxia, y ese sistema tiene un tamaño dado, y una partícula en ese sistema se mueve con una velocidad dada, el tiempo de cruce no va a ser más que el tiempo promedio que se demora una partícula, o el tiempo típico que se demora una partícula en atravesar el sistema de un lado al otro. En efecto, si una partícula aquí se mueve con una velocidad característica v y el diámetro o el radio, perdón, de la galaxia, por ejemplo, es r, el tiempo típico, no tiene una cosa exacta, sino el tiempo típico que le tomará a una estrella atravesar el sistema va a ser el cociente entre el tamaño de la galaxia y la velocidad a la que esa partícula se está moviendo en esa galaxia. Miren que ese tiempo típico va a variar si usted toma el radio aquí, o toma el radio acá, o toma el radio acá, o toma el radio acá. ¿Ya? Uno simplemente toma esa medida como una medida característica. La escala de tiempo típica, anote la proporción de la escala de tiempo típica, ¿qué tanto tiempo en promedio se demora una estrella en darle la vuelta a la galaxia? Y es importante, porque este tiempo característico, este crossing time, está relacionado, por ejemplo, con el siguiente hecho. Si usted se va y le pega una patada a la galaxia y la saca del equilibrio, ella se va a demorar más o menos ese tiempo en volver a una configuración de equilibrio. Caracteriza entonces la escala de tiempo dinámico en la que pasan las cosas en el interior de ese sistema. Hay una segunda escala de tiempo que se conoce como el tiempo de relajación. Eso es un poquito más truculento. El tiempo característico, el tiempo de cruce, bien, sí, más o menos cuánto tiempo se demora la galaxia en cruzar la estrella en cruzar la galaxia. El tiempo de relajación es una cosa un poquito más complicada y va como lo siguiente. En una galaxia entonces usted tiene 100.000 millones de estrellas. Como usted tiene 100.000 millones de estrellas, una de esas 100.000 millones de estrellas puede interactuar potencialmente con esas 100.000 millones menos 1. Es decir, cuando se va moviendo, se interactúa con este y en lugar de seguirse moviendo en esta trayectoria inercial, modifica su trayectoria un poquito hacia acá y se encuentra con esta otra aquí y hacia acá y empieza a hacer esto, empieza a culebrear. Cada uno de esos procesos se conoce como un proceso de scattering, que es lo que uno estudia en un proceso de scattering. Usted tiene una partícula que se viene moviendo en una trayectoria inercial y súbitamente esa partícula interactúa débilmente con otra que está aquí. Esa interacción modifica la trayectoria de esta partícula que se debería seguir moviendo en línea recta y simplemente cambia. El cambio de la trayectoria induce cambios en la velocidad de la partícula. Y como la galaxia no tiene una sola estrella, sino que tiene 100.000 millones, repetir ese proceso 100.000 millones de veces va a incurrir en cambiar de manera notable, de manera sustancial, la velocidad de la partícula, comparado con la velocidad que ella tenía aquí. De tal manera que si yo soy la estrella y empiezo a viajar por cada uno de los puestos, entonces por aquí me dispersaron en esta dirección, por aquí me dispersaron en esta dirección, y por aquí me dispersaron en esta dirección, y la trayectoria cambió, pero también la velocidad. Cada colisión
va a cambiar el promedio, la velocidad de la partícula en esta magnitud, donde m es la masa de las partículas en el sistema de partículas, b es la velocidad inicial y este b grande es el parámetro de impacto asociado con cada colisión. ¿Se recuerdan el parámetro de impacto de física 1? El asunto es que esto pasa, este es el cambio en la velocidad por una sola colisión. Experimentar entonces n colisiones va a hacer que de forma acumulada a lo largo del tiempo la velocidad total de la partícula cambie y cambie mucho. Ese cambio nos va a llevar a la siguiente definición. Cuando la partícula haya viajado tanto tiempo en la galaxia que su velocidad cambió tanto como la velocidad que tenía inicialmente al principio, antes de empezar a interactuar con las demás partículas, entonces decimos que la trayectoria de la partícula se relajó. Y definimos el tiempo de relajación como el tiempo que se demora la partícula para cambiar su velocidad en una cantidad igual a la velocidad que tenía inicialmente. Es decir, si inicialmente se movía a 10 km por hora, el tiempo de relajación va a ser cuando esa partícula haya cambiado su velocidad en otros 10 km por hora. Es decir, o se esté moviendo a 20 o a 0 km por hora. Ese cambio de velocidad define entonces ese tiempo de relajación. Y es el tiempo suficiente entonces para que uno diga que la partícula termalizó, entre comillas. Es un proceso de termalización, pero es algún tipo como si se empezara a alcanzar equipartición de la energía entre las partículas en el sistema. Ese tiempo de relajación depende directamente del número de partículas en el sistema, pero también depende de qué tan grande sea el sistema. Si a una estrella le toma mucho tiempo atravesar el sistema, le va a tomar mucho tiempo relajarse porque se va a demorar más en encontrar más estrellas pequeñas. Pero si ese sistema tiene muchas partículas, igualmente también entonces el tiempo de relajación se va a incrementar porque la interacción entre las partículas va a ser cada vez más suave. Un ejemplo, por ejemplo, otra vez, para el tiempo de relajación de sistemas es en el caso de una galaxia. En el caso de una galaxia donde usted tiene 100.000 millones de bueno. Sí, está muy pegado. 100.000 millones de estrellas. A las 2 millones. 12. 100.000 millones de estrellas, entonces, usted encuentra que para una galaxia como la Vía Láctea, estos son los datos para la Vía Láctea, el tiempo de relajación es del orden de 10 a la 15 años. 100.000 millones de años. ¿Cuál es la edad del universo? Eso es un factor de 100 por encima de la edad del universo. Una estrella en la galaxia, una estrella en la Vía Láctea todavía no ha tenido tiempo de relajarse. La velocidad que tiene el Sol ahorita es básicamente la misma que tenía cuando se formó. De tal manera que no se ha alcanzado a relajar. Los efectos de las colisiones no han sido suficientemente importantes en la vida del Sol. Esa es otra forma de interpretarlo. Las colisiones no han modificado de manera sustancial el movimiento del Sol alrededor de la galaxia, en una galaxia como la Vía Láctea. Si el Sol estuviera en un cúmulo globular, como Mega Centauri, por ejemplo, o como M13, el cúmulo de Hércules, usted encuentra que el tiempo de relajación es del orden de 900 millones de años. Es decir, en un cúmulo globular las estrellas han tenido 13 tiempos de relajación. Bueno, eso tiene 13.000 millones de años. Han tenido 13 tiempos de relajación para cambiar su movimiento, todo lo que les haya dado la reverenda gana. En los cúmulos globulares no hay forma de conseguir información acerca de cuáles fueron las condiciones iniciales bajo las cuales empezaron a mover las estrellas. En la galaxia nosotros sí lo podemos hacer para el Sol, pero en un cúmulo globular no. En un cúmulo globular entonces el efecto de las colisiones y las interacciones entre las partículas es importante para la dinámica de las estrellas. A estos sistemas en los que el tiempo de relajación es grande los llamamos sistemas no colisionales, precisamente porque no hay colisiones. La dinámica de las partículas está regida por una cosa que vamos a llamar un potencial suave. Las interacciones entre vos y yo, entre ella y yo, no tocan para nada la dinámica de la estrella porque las colisiones son básicamente especiales.
Mientras que a este tipo de sistemas, como los cúmulos globulares, los vamos a llamar sistemas colisionales. Y para cada uno de esos dos casos, las aproximaciones que se usan para resolver el problema del movimiento son diferentes, porque la naturaleza mecánica de ellos dos va a ser diferente. Déjenme terminar entonces con esta diapositiva, precisamente entonces para cerrar ahí. Entonces, cuando usted tiene un sistema colisional, el potencial gravitacional tiene esta forma. Cada uno de esos huequitos representa la posición de una estrella, por ejemplo, en un cúmulo globular. Esos huequitos hacen entonces que las interacciones, que el campo, que como la fuerza es igual al gradiente del potencial, hace que el campo de fuerza sea altamente irregular por culpa de esos picos o de esos huecos en la dispersión del potencial. Y eso es lo que hace precisamente que cuando una partícula, un cúmulo globular, quiere cerquita a otra, ¡pum!, cambia la trayectoria. En lugar de seguirse moviendo en esta dirección, ¡pam!, se mueve en una dirección completamente perpendicular o sale inclusive disparada del cúmulo globular, que eso es lo que pasa con los cúmulos globulares. En el centro del cúmulo globular las estrellas interactúan tan fuertemente que salen disparadas del núcleo, produciendo un proceso que se conoce como evaporación o catástrofe de grado térmica del cúmulo globular. Este tipo de cosas son las que pasan entonces, por ejemplo, en el sistema solar, donde cada uno de estos picos, en este pico estaría el Sol, aquí estaría la Tierra, aquí estaría Júpiter, aquí estaría Saturno, cada uno de esos cuerpos se introducen, y cuando usted tira un satélite o cuando tira un cometa en el interior del sistema solar, el cometa es como loco porque lo jala Júpiter por un lado y le modifica la trayectoria, lo jala la Tierra para el otro y le modifica la trayectoria, y hacen con eso lo que les dé la gana. No pasa lo mismo en una galaxia. En una galaxia usted tiene entonces un montón de estrellitas. Aquí yo utilicé la misma figura porque no construí otra, pero el montón de estrellitas constituye un campo de potencial, una distribución de potencial mucho más suave, que a la final usted lo puede aproximar con una curva suave como la que aparece aquí en el fondo. Esa curva suave es la que describe el potencial gravitacional de la galaxia. Las estrellas en una galaxia se mueven por culpa de las otras demás estrellas, no por culpa de sus estrellas vecinas. Se mueven siguiendo la dinámica del potencial gravitacional suave de toda la galaxia, que es este que aparece aquí. Al Sol le importa un carajo si Omega Centauri está allá o no está allá. Al Sol le importa un carajo si en el centro de la galaxia hay un agujero negro o no. Al Sol le importa un carajo si explota una supernova 3 cuadras a la derecha o 3 cuadras a la izquierda. Y aparece y desaparece una estrella. Porque la dinámica del Sol, la dinámica de una estrella en una galaxia, satisface el potencial global, que es este potencial suave. En un sistema colisional como este, si usted quita la partícula de masa que hay aquí, que genera este pozo de potencial, todas estas van a sentir la ausencia de este cuerpo y ¡pam!, se van a abrir de parche. Eso no va a pasar aquí. Y esa es la diferencia entre un sistema colisional y un sistema no colisional. Y esa es la diferencia entre utilizar métodos directos y utilizar métodos de árbol o métodos de PM o métodos de AML. Básicamente, la única técnica que hay para estudiar con precisión estos métodos son los métodos directos. Mientras que para este, porque esto es una función expansiva, para este, como usted tiene una función suave, usted puede expandir el campo en diferentes términos multipolares porque la función es suave, continua, diferencial y todos esos pasos, y usted puede utilizar todas las aproximaciones para escribir las ecuaciones de movimiento a través de una función suave como lo que parece. Eso es lo que utiliza usted, por ejemplo, para describir la dinámica de las galaxias, la dinámica de los órganos de materia oscura, de las estructuras sagradas para la medición. Y las técnicas, las demás técnicas numéricas, las vamos a llegar a esto. El viernes entonces vamos a hacer un ejercicio de dinámica de sistemas colisionales y dinámica de sistemas no colisionales para que miremos entonces lo que pasa en cada uno. ¿Y listo?